Ataque japonés a Pearl Harbor en el Pacífico. Europa de rodillas ante la ofensiva nazi. Derrota de los aliados en la batalla del Atlántico, al menos provisionalmente. La entrada en guerra de los Estados Unidos va a cambiar de forma dramática el curso de los acontecimientos. A partir de Stalingrado, del Alamein en el norte de África y de la batalla de las islas Midway en el Pacífico, las derrotas aliadas darán paso a las victorias. Hitler empieza a retroceder en todos los frentes. El golpe de gracia será el desembarco aliado en Normandía, el día D. En junio de 1941, los ejércitos de Hitler ocupaban la mayoría de las naciones europeas, y la única que había logrado impedir su avance, la Gran Bretaña, no tenía capacidad militar para contraatacar. Europa estaba de rodillas ante el Führer, ante el nuevo emperador. Nadie podía hacerle frente. Fue entonces cuando cometió el que muchos historiadores consideran uno de sus más graves errores. Decidió invadir Rusia. Esta orden sería decisiva para invertir el curso de la guerra. Otro acontecimiento de enorme importancia para la suerte del conflicto se produciría a finales del mismo año. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacaba por sorpresa la base de Pearl Harbor, en las islas Hawái, y destruía la flota del Pacífico. Los Estados Unidos, que habían intentado salvar la paz con Tokio hasta el último momento, se vieron obligados a entrar en guerra. La batalla por el control de los mares se había desatado desde los inicios de la guerra. La Gran Bretaña poseía una poderosa marina mercante y era la primera potencia naval del planeta. Alemania, para reducirla y humillarla, creó una temible flota de submarinos que atacaban por parejas o más tarde en grupos, formando las famosas jaurías de lobos. La capacidad destructiva de los submarinos era enorme y los aliados sufrieron cuantiosas pérdidas, que alcanzaron su máxima cota en noviembre de 1942, cuando les fueron hundidas 700.000 toneladas. Pero la reacción no tardó en llegar. Por una parte, los medios de detección de submarinos mejoraron su tecnología, primero con el sonar y más adelante con el radar. Además de eso, los norteamericanos pusieron en marcha su fantástica capacidad industrial, construyendo en serie los famosos Liberty Ships, navíos de 11.000 toneladas que llegaron a ser construidos en el tiempo increíble de 12 días. El balance de la batalla del Atlántico fue terrible para Alemania. Perdió más de 500 submarinos y de los 40.000 submarinistas alistados al principio de la guerra, murieron 28.000 y otros 5.000 fueron hechos prisioneros. Cuando comenzó la invasión de Rusia y las defensas soviéticas, tomadas por sorpresa, se desplomaron ante el impetuoso avance alemán, se pensó que aquella podría ser una batalla de parecida suerte a la que el año anterior había llevado a la derrota y rendición de Francia. La inmensa capacidad de reacción del pueblo ruso, lo mismo que había sucedido cuando la invasión napoleónica, funcionó de nuevo, y en diciembre de ese mismo año la ofensiva quedaba detenida. El general Zhukov, el mejor estratega soviético, podía ahora contraatacar, y el invierno de 1942 se echaba encima de 3 millones de soldados alemanes atrapados en territorio soviético.
Alemania piensa que puede dominar hacia el este y hacia el oeste, y esa fue en efecto su perdición. Es decir, el pretender crear de nuevo un imperio continental, resucitar la vieja idea de que toda Europa podía estar dominada por una sola potencia y pretender que Alemania se convirtiera en la única potencia mundial a partir de su dominio del continente europeo. Cuando llega el verano del 42, Hitler ataca con redoblada ferocidad y cree que Rusia está ya agotada, que no tiene reservas para resistir. Avanza por el Cáucaso y está exultante. Al llegar al Volga, decide atacar Stalingrado. Allí va a decidirse la suerte de Rusia. Pero Stalingrado no será el fin de Stalin, sino la tumba alemana. En noviembre, el contraataque soviético logra acercar a las divisiones germanas, a todo el sexto ejército del Führer. Hitler ordena resistir, pero la bolsa se cierra, y en enero del 43, el mariscal Paulus se rinde a los rusos del general Zhukov. Mueren más de 140.000 hombres, y las pérdidas se elevan a 32 divisiones y más de 800 aviones. Stalin ha ganado la Gran Guerra Patriótica, triunfo que convertirá en una victoria personal. La invasión de Rusia, que los alemanes pensaron que iba a ser una invasión relámpago, como había sido hasta entonces todo lo que habían realizado en Europa, tropezó, sin embargo, con los mismos elementos con los que había tropezado la invasión napoleónica, es decir, la naturaleza y esa potencia del pueblo ruso de poner tierra quemada por medio y de que el invasor lo que domine finalmente sea un desierto. Los alemanes se perdieron en la inmensidad de Rusia y en la voluntad del pueblo ruso de resistir. Los reveses para Hitler no terminaron en la Unión Soviética. Otro de los frentes abiertos por él en su ansia por construir un imperio, el Frente Africano, se unía enseguida a la nómina de las derrotas. Durante 1941, el Afrika Korps, mandado por el general Rommel, había sorprendido y derrotado a los británicos en el norte de África. Los ingleses lograron detenerle en las trincheras del Alamein y finalmente derrotarle. Un nuevo ejército alemán quedaba destrozado sobre el terreno. Detenido en las costas atlánticas de Francia, derrotado en África y retrocediendo en el este, la hora del ataque final a Hitler se aproximaba. Estas playas de Normandía, hoy tranquilas y solitarias, serían el escenario del mayor desembarco bélico de la historia. Francesc Dalmau, un médico que vive en Palamós, tiene hoy 79 años y una excelente salud que le permite seguir viendo y curando enfermos. Antiguo combatiente de la República durante la Guerra Civil Española, huyó a nado de un campo de concentración franquista desde Algeciras a Gibraltar y se enroló en los Royal Pioneers del ejército británico. Desembarcó en Normandía y participó en las batallas que siguieron para la liberación de Francia. Ingresé en el ejército británico y fui trasladado a la Number One Spanish Company, que estaba formado sobre todo por muchos españoles que, procedentes también de la guerra civil, se habían exilado en Francia. De Francia, para huir de los campos de concentración, ingresaron en la Legión extranjera francesa, y esta compañía de un total de unos 250 hombres fue la que estuvimos entrenándonos durante bastantes años, siempre en espera del segundo frente. Esteban Molina, manchego de nacimiento, cuenta hoy 76 años y vive en Badalona. Fue paracaidista con el ejército británico
y actuó como espía en territorio francés antes de desembarcar en Normandía con los ejércitos aliados. A veces las pasábamos muy estrechas porque los alemanes nos tenían muy vigilados, estaban siempre buscando espías, se creían que todo el mundo era un espía. Y yo naturalmente trabajaba con algunos espías, con un espía que yo nunca supe quién era, porque yo tenía mi contacto y yo la única persona que veía era a este contacto. Él me daba hojas de papel con grupos de 5 letras, todas en código. Yo, mi misión era mandarlo a Inglaterra a una frecuencia que yo tenía, y allí las descifraban y eso, pero en peligro me vi muy poco. Solamente tuvimos un percance, tanto mi contacto como yo, que íbamos a entrar en una casa y venían 2 soldados alemanes y enseguida vieron la maleta y nos pidieron que abriéramos la maleta. Y mi contacto, que era muy frío, tenía sangre muy fría, pues abrió la maleta y dice: yo soy dentista, tengo un enfermo arriba y tenemos que ir. Y nos dejaron. Eso fue, que luego después yo digo, vaya sangre fría que tiene. Y cuando yo estaba temblando, si me cogen el pulso iba a 90, de verdad. Los aliados desembarcaron en Normandía por donde menos esperaba el enemigo y donde sus defensas eran menos poderosas. Nadie se atrevió a despertar a Hitler, que dormía plácidamente aquella mañana del 6 de junio, y las divisiones Panzer, los carros de combate, quedaron inmovilizados. Desde Normandía, los aliados avanzaron hacia París, después de una feroz resistencia alemana en Caen-Saint-Lô. Fracasado el contraataque en las Ardenas, los alemanes retrocedieron hacia el Rin. Un asalto por sorpresa de los norteamericanos en el puente de Remagen en marzo del 45 dejó a Alemania sin muros de protección. El fin del Tercer Reich era ya inexorable. Yo recuerdo y recordaré toda la vida que yo creo que fue una de las maravillas del mundo, el día D. Al despertarnos, el cielo estaba materialmente lleno de aviones de combate. El mar lleno de embarcaciones que llegaban hasta el horizonte, que parecía que uno podía saltar de embarcación en embarcación y llegar hasta leguas lejos. Y ya tuvimos entonces conocimiento de que la invasión en Europa había tomado lugar. La sensación de fuerza que daba la cantidad de elementos, tanto por aire como por mar como por tierra, el movimiento de soldados, el material, en fin, digamos, el ambiente, la energía y la intensidad de la operación, hacía presumir que aquello, además de ser una invasión en serio, era también el principio de la victoria. Daba una sensación íntima, aquellas sensaciones que no se pueden explicar, pero que uno las tiene que creer casi a la fuerza, de que era imposible que con aquel arsenal hubiese ninguna fuerza que pudiese resistirnos a nosotros. Allí los alemanes nos estaban esperando y las pasamos muy, muy estrechas. Yo, por ejemplo, me tuve que tirar al agua antes de poder para ir más deprisa, porque me parecía que no iba a salir de aquella. Pero salimos. Allí había por todas partes alemanes y snipers. Y se pasa mucho miedo. Uno tiene mucho miedo a morir. Las balas, bombas, de todo viene. Y lo único que se puede esperar es la muerte. Y ahora, después de tantísimos años, uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo haber pasado todo esto y estar en one piece, en una pieza todavía, entero? Pero eso demuestra, me parece, que el cuerpo humano
es capaz de resistir todo lo que le pidan, y más. Era la hora de la resistencia. Desde que en 1941 se habían formado los primeros focos, impulsados por antiguos combatientes españoles republicanos, la resistencia había ido extendiéndose en la clandestinidad. Más de 12.000 españoles participaron en esta guerra subterránea y muchos de ellos dieron su vida por la libertad de Francia. José Zamora, que hoy tiene 72 años y vive en las afueras de Barcelona, cruzó a Francia con los ejércitos republicanos derrotados en la Guerra Civil. No mucho tiempo después, perdió a su padre, soldado republicano como él, en el campo de exterminio de Mauthausen. Desde los primeros días, no dudó en incorporarse a la resistencia contra los nazis. Yo empecé en la resistencia francesa a mediados del 42. Allí nos habíamos juntado un grupo de muchachos españoles, jóvenes más o menos, entre 20, 22, 25 años, que habíamos encontrado contacto con unos amigos franceses de la MOI, del Movimiento Obrero Internacional, y que a través de ellos nosotros pues logramos organizarnos para continuar prácticamente la lucha en contra del fascismo que habíamos empezado en España. Lo que nos pedía la resistencia de la región de París eran que enviáramos detonantes. Era lo más difícil de encontrar en la resistencia. La dinamita y todo se llegaba a encontrar, incluso las mechas, pero los detonantes era lo más difícil. Esto estaba en manos de los alemanes, ¿verdad? Y nosotros sacábamos allí detonantes, además de los detonadores, un explosivo, el más potente que había en aquella época, que se llamaba en alemán Sprengstoff. Sprengstoff, que parecía a unos paquetes de aquellos de escaferlate cuadrados, ¿verdad? Eduardo Pons Prades, nacido en Barcelona hace 73 años, combatió en la Guerra Civil como voluntario de la República. Incorporado a la resistencia, llegó a coordinar las operaciones de grupos armados en la región de Carcassona. Hoy vive y escribe a caballo entre Barcelona y Perpiñán, recordando en sus libros aquellos días de lucha. La resistencia, el general de Gaulle se la inventó en Londres, pero en Francia, quienes la crearon de verdad fueron los republicanos españoles. Hoy en día ya hay datos suficientes para afirmarlo. Al principio, la actividad fue meramente de contacto, de coordinación y de solidaridad. De solidaridad hacia gente nuestra que había en los campos de castigo y en las cárceles. Luego ya se crearon, en el año 41, una cosa que se llamó grupos de acción y sabotaje, que como su nombre indica, pues eran grupos que intervenían sin enfrentamientos personales, solamente contra instituciones, contra instalaciones materiales. Y cuando los alemanes ocuparon la zona sur de Francia, el 11 de noviembre del 42, estos grupos de acción y sabotaje sirvieron para constituir lo que fue la guerrilla autónoma española. Guerrilla autónoma española que llegó a tener los grupos armados más importantes de 41 departamentos de Francia. Entonces había 84. Y en un momento determinado, pues teníamos más guerrilleros, más hombres en armas en la montaña que los propios franceses. Porque las guerrillas francesas se abultaron mucho a partir del desembarco en Normandía, el 6 de junio del 44. Antonio van Baumberheim, un catalán de apellido holandés al que sus compañeros apodaban Bam Bam, era oficial de la división Leclerc. Hoy, a los 86 años, vive en las afueras de París. En su casa recuerda para nosotros aquellos días en que la ciudad se rindió a los soldados españoles de Leclerc. En esa división Leclerc, sobre todo los españoles, nos encontrábamos en el tercer batallón. Tercer batallón que estaba dirigido por el comandante, mandado por el comandante o teniente coronel Puig, que había hecho la guerra de España, mandando una brigada internacional, y muchos españoles que vivían, que habían, al terminar la guerra de España, pasados a Francia,
y después de haber estado en campos de concentración se habían podido liberar. Otros muchos se encontraban en la Legión, y como sabíamos que la situación de ellos no era muy buena, hicimos todo lo posible para que, desertando de la Legión francesa, pudieran venir al Cuerpo Franco de África para formar parte ya en una semilibertad y no la disciplina feroz de una legión extranjera. En la región de París, el acto más importante que hicimos, para no alargar demasiado el problema, era la gran manifestación que hubo el 14 de julio, es decir, casi un mes después del desembarco aliado, el 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, ¿verdad? El 14 de julio, y que nunca lo podían celebrar, y aquel año la resistencia decidió celebrarla por lo alto, y sacar banderas francesas, y desplegarla, y dar consignas en contra de los alemanes, llamar al pueblo a la lucha, para liberarse solo ya, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos, nuestros compañeros, 10 o 12, armados, con una metralleta y bombas de mano, pero no íbamos solos, habían también de otros grupos también que iban protegiendo esta manifestación, porque era la primera vez que se desafiaba claramente a la policía de Petén, de Laval, y a los alemanes. La gente ya se envalentonó, ¿verdad? La manifestación aquella se acabó en un triunfo, y de aquí para adelante los alemanes ya no mandaban en París. Después del desembarco ya tuvimos la orden de ponernos en movimiento, y la 9 compañía, como otras compañías de las cuales se figuraban también españoles, todo el tercer regimiento de marcha del Chad, ya nos pusimos en forma de combate, y íbamos siempre y buscábamos siempre que la aviación que nos protegiera la pedíamos que fuera inglesa. ¿Por qué? Pedíamos eso porque efectivamente los americanos no tenían mucho cuidado y teníamos miedo de que los americanos, persiguiendo a los aviones alemanes, pudieran dejarnos caer algunos de las bombas que llevaban. Para nosotros los ingleses nos daban una seguridad de que efectivamente con ellos podíamos marchar siempre. Aquello fue creciendo, fue bola de nieve, hasta llegar ya a los días 20 de París, a los días más o menos el 20 de agosto, ya, cuando París se insurreccionó entre el 20 y el 26, y esto culminó en un momento dado que los alemanes estaban sitiados en diferentes posiciones, pero claro, ellos disponían de armas pesadas, nosotros teníamos armas ligeras, y como supimos de que la división Leclerc no estaba muy lejos, que incluso la división Leclerc había recibido la orden de los americanos de no pararse en París, de pasar de largo, de ir directamente hacia Alemania, pero gente de la resistencia, gente que dirigía la resistencia en París, envió unos emisarios al encuentro de la división Leclerc y para explicarle la situación que había en París. Y el general Leclerc destacó a la 9 compañía, compuesta casi todo por republicanos españoles, a que fueran hacia París, ¿verdad? Hasta que ya por fin fuimos hacia la parte de París, donde teníamos orden la división tenía orden de no avanzar mucho, porque había que ir avanzando según las órdenes de Eisenhower, el comandante jefe del desembarco, que estuviéramos protegidos por todas las alas nuestras. De Gaulle insistió en que se dejara pasar a la segunda división blindada para tener el motivo de si era posible entrar los primeros en París. Cosa que se hizo, costó bastante, pero como estábamos afortunadamente por dentro del París mismo, se había levantado para ayudarlos, la entrada en París fue, si queremos decirlo de verdad, relativamente fácil. Lo que me produjo mucha impresión también era de ver de qué manera éramos acogidos. Yo en mi vida he tenido que parar tantas veces la jeep que conducía con Dios de lanza al lado, de vernos como las mujeres saltaban encima de la jeep y nos besaban como locas. Jamás he visto yo en mi cara, y ni con los pañuelos no llegábamos a quitarnos las trazas de los labios, de los rojos, del rojo de los labios de las mujeres. La gente gritaba viva el ejército francés, eran republicanos que mandaban. Se plantaron delante del hotel de Ville y combinaron al general von Chollitz, que era el que mandaba, el gran jefe, que había sucedido al general Stumpnagel, ajusticiado por la resistencia en París.
en complicidad con otro español que se llamaba Alfonso también, ¿verdad? Y entonces este señor se rindió. Una de las cosas que no quisiera olvidar, porque tiene su punta de agradable, es, por ejemplo, el ver desfilar en París los carros nuestros, los Abstract, con nombres españoles, nombres que nosotros habíamos dado con la autorización del comandante de la compañía a los distintos Abstract que llevaban nuestras fuerzas. Y, por ejemplo, veíamos el nombre de Madrid, Guadalajara, Don Quijote, todos los nombres españoles que habían sido justamente pintados por mí porque era el que mejor pintaba, dado que mi profesión como desbrillante podía ayudarlos mejor en estas ocasiones. Y entonces lo que no se calculaba él es que se rendía también a un Abstract, un tanque, donde el sargento que lo mandaba era un republicano español. Esto fue una cosa muy bonita, que nos llamó a nosotros de gozo y los ojos de lágrimas al ver entrar estos tanques en París con el nombre de Guadalajara, el Ebro, Brunete, Belchite, todas las batallas de la guerra de España, y bastantes de ellos llevaban la bandera republicana encima, que el general Leclerc dijo después que no sé cómo se arreglaron para sacar estas banderas, y que el embajador de España, el señor Alfonso Fischewitz, protestó enérgicamente porque que no eran banderas francesas, eran banderas republicanas y que había que sacarlas de allí, a lo cual cosa le dijeron, pues vaya usted a sacarlas, las banderas republicanas, a ver qué le dicen. Los republicanos españoles tuvimos el sentimiento, con las lágrimas en los ojos, de que era la primera batalla que nosotros ganábamos al fascismo después de haber perdido tantas batallas. El tercer batallón de marcha del Shah fue destinado al reposo bien ganado y nos dieron el bosque de Bolonia para que nos instaláramos. Nos pasamos esos 15 días de reposo en el bosque de Bolonia, donde volvíamos otra vez visitados por todo París, y los besos y las marcas de los labios rojos en las caras eran continuos, por no decir otras cosas más que pasaron, porque allí se prestaba muy bien el bosque de Bolonia para determinadas felicidades, con tanta mujer, tanta cosa que llegaba en aquellos momentos. Esta es una bandera bordada por las mujeres de Vandellós en el año 1938 en honor a la batería Arellano que defendía el pueblo de Vandellós en contra de los bombardeos franquistas. La importancia para mí de esta bandera tiene más importancia que ningún dinero que me puedan dar por ella, que ya me han ofrecido muchas veces. Esta bandera ha estado en diferentes combates en la liberación de Francia y sobre todo del sudoeste de Francia, donde hay regiones enteras que han sido liberadas por los republicanos españoles. El descubrimiento en Huelva del cadáver de un ciudadano inglés con documentos supersecretos sobre planes de desembarco aliados en Italia confundió a los servicios de inteligencia alemanes y al propio Hitler. Pero el fin se precipita para las potencias del eje. Benito Mussolini ha pasado de ser vitoreado por millones de italianos al pelotón de fusilamiento. Su cadáver y el de su amante Clara Petacci cuelgan de un gancho de carnicero en la Plaza Loreto de Milán. De todo esto les hablaremos en el programa de mañana.